Bueno, jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de lo que es el control prenatal. Ayer estuvimos dando un poquito de lo que son pequeños tips de lo que es el control prenatal, eh, encaminándonos a que el control prenatal debe ser preconcepcional, que es algo integral y está enfocado a poder prevenir daños tanto en la mamá como en el bebé. Entonces, para que lo tengamos así en cuenta. Creo que no sé quién tiene conectado el audio ahí o están dos en el mismo lugar. Muy bien. Vamos a compartir la pantalla. Ujú. Y nos habíamos quedado en el ultrasonido. Entonces, de forma resumida, habíamos mencionado que habían varias formas de saber cómo una paciente podíamos presumir que estaba embarazada. Uno es la medición de la hormona gonadotropina coriónica que se produce en el sincito trofoblasta. Otro es la detección de un embrión y su frecuencia cardíaca a través del ultrasonido. Otra puede ser la percepción de los movimientos fetales a través de la mama. Otro que ustedes ausculten la frecuencia cardíaca fetal, ya sea a través de un fetoscopio de Pinar, un estetoscopio por su campana, y la percepción de los movimientos fetales tanto por ustedes como por la mamá. Hoy me llamó mucho la atención. Aquí hablamos de que embrión se mira transvaginal a las 5 o 6 semanas. Cabal, hoy un embrioncito a las 5.3 semanas, ya de 2 milímetros, y ya podemos auscultar la frecuencia cardíaca. Imagínense ustedes el embrión de 2 milímetros. La mejor medida, lo más exacta para saber la edad gestacional o la fecha probable de parto, que es una estimación. Nosotros realmente no vamos a saber qué día van a ser el bebé porque eso es impredecible, pero sí podemos saber para cuándo va a tener las 40 semanas de gestación, que para eso sirve la longitud coronilla rabadilla, que es el ultrasonido del primer trimestre. Los factores, los movimientos fetales, habíamos dicho ayer, de que se producen en el bebé en la 8ª semana, la 9ª semana, pero son perceptibles por la mamá si es multípara y es delgada a las 18, 19 semanas, y si es primípara puede percibirlos a las 20 semanas, con la excepción de que la paciente tenga la placenta anterior por decirlo así, en el frente del abdomen. Entonces el bebé le pega a la placenta y puede percibirlos hasta las 24 semanas. Entonces no se vayan a alarmar cuando una paciente les diga a las 12 semanas, 14, que no siente los movimientos fetales. No me la vayan a preocupar. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo pueden ver ustedes por ultrasonido. Pero antes de eso, no. Nosotros sabemos que el tono fetal, que es que el bebé tiene su tono, aparece entre las 7.5 y 8.5 semanas, y eso está en la corteza del cerebelo, y aparecen los movimientos fetales en los núcleos de la corteza alrededor de la 8ª o 9ª semana. Y esos son signos de bienestar fetal. Un bebé que se mueve bastante, es una tranquilidad tanto para la embarazada como para nosotros los ginecobstetras que le estamos tratando. El ultrasonido, un mito. El ultrasonido realmente no le hace daño al bebé para nada. Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque a veces los pacientitos nos dicen de que tienen miedo que le hagamos ultrasonido, y nosotros tenemos que ser muy claros en que el ultrasonido no va a causar malformaciones. En la altura uterina también va creciendo el útero conforme va creciendo el embarazo. No voy a decir esos detalles porque están en la clase de ayer, pero podríamos decir tranquilamente que el fondo uterino llega al ombligo a la semana número 20, y que ustedes no deberían de sentir el útero en la área abdominal antes de la semana 13. No se debería sentir. Si usted está seguro que la paciente tiene 12 semanas, 11 semanas, y usted siente el útero en el área abdominal, pues usted debe pensar que la paciente tiene alguna tumoración o que hay alguna falla en el cálculo de la edad gestacional, o que tiene un embarazo molar. Que un embarazo molar, estamos principiando estos términos, pero es por decirlo un embarazo, y puede ser
un embarazo con el bebé o un embarazo en el que, para que ustedes me comprendan, se forma, por decirlo así, una especie como de placenta y no hay bebé. Eso se llama embarazo molar, es un tema que lo vamos a tocar, pero no les quiero dar estos términos ahorita porque los puedo crear confusión. Acordémonos que están ustedes en sus primeros días de la maternidad y lo que menos quiero es confundirlos. ¿Para qué nos sirve el líquido amniótico? Cuando ustedes miren el ultrasonido, ustedes van a ver que nosotros le decimos índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico significa que nosotros vamos a dividir el útero o el abdomen en 4 cuadrantes y vamos a sumar los centímetros de líquido amniótico. En un embarazo a término o arriba de las 32 semanas, lo normal es que la paciente tenga arriba de 10 centímetros como regla general. Pero existen tablas de percentiles. Estas tablas de percentiles nos van a decir si los pacientes están en el percentil adecuado o tienen más líquido o menos líquido. Lo que sí sabemos nosotros es que el líquido amniótico después de la 20 semanas, el 98% es la orina fetal. ¿Cómo puede ser eso, doctor? Me decía, es que mi bebé se traga su orín. Sí, todos hemos tragado nuestra orina intraútero. El bebé, pues bueno, pues la sangre es enviada a las arterias del riñón. Esta sangre es filtrada y de la filtración del, del riñón de esta sangre sale la orina. El bebé la expulsa, si todo está bien, su vía renal, su uretra, su vejiga, y no tiene ningún problema de válvulas posteriores o algo así, o sea, si está intra su sistema urinario y cardiovascular, el bebé va a orinar bien. Si por alguna razón la placenta es insuficiente, ha envejecido, si nosotros sentimos que la placenta puede tener algún desprendimiento, ya no, o la mamá tiene alguna insuficiencia cardíaca, o tiene diabetes y hay alguna arteriosclerosis crónica, entonces ya al bebé no le va a llegar la sangre suficiente por el cordón umbilical y el bebé dice, bueno, ¿qué hago en esta situación que ya no me está llegando mucha sangre? Entonces el bebé tiene 3 órganos, que son 3 órganos importantes para el bebé. Todos son importantes, pero él dice, lo más importante para mí es el cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales, no el riñón, glándulas suprarrenales. Entonces deja de enviar la misma cantidad de sangre al riñón y por tanto se filtra menos sangre. Al filtrarse menos sangre, nosotros lo que vamos a tener es menos orina. Entonces, si el bebé no tiene ninguna anomalía genética ni nada, y nosotros observamos que hay una disminución del líquido amniótico, y la paciente tampoco refiere que se le rompieron las membranas ovulares, lo que se conoce como la fuente, y no hay líquido amniótico, entonces nosotros pensamos de que está llegando menos sangre al bebé, y eso puede causar una restricción del crecimiento uterino. Es decir, que el bebé no va a desarrollar todo su potencial genético como lo tiene y va a estar por abajo del 10º percentil para su edad gestacional. Si el bebé tiene exceso de líquido, también es algo anómalo. Entonces, si tiene exceso de líquido, puede ser que el bebé tenga alguna malformación en su vía digestiva y esto puede hacer que el bebé no pueda tragar bien el líquido, entonces orine y no lo pueda tragar, o que la madre sea diabética y esté descompensada, o que tenga el bebé alguna insuficiencia cardíaca. En el caso de la insulinización RH, por el tipo sanguíneo, también puede tener líquido aumentado. Entonces, lo que trato de dejarles ahorita es que vayan conociendo que el líquido amniótico debe ser en una cantidad normal. El líquido amniótico le va a ayudar al bebé para protegerlo, ayuda mucho en la respuesta inmunológica para también poder expandir sus pulmones para el desarrollo de su vía digestiva. Entonces protege al bebé también de algún trauma, le ayuda a poderse movilizar de forma normal y tiene una función. Pero cuando este está en exceso, lo primero que tenemos que pensar es que sí definitivamente puede haber algo que nos llame la atención. Y si está en bajo, también hay algo anómalo. Entonces, líquido normal nos da una tranquilidad. Líquido bajo nos puede hacer pensar en algo mal. Aquí, ¿qué debemos, dice, aplicar y registrar en la historia clínica? ¿Qué debemos de hacer? Pues siempre deberíamos de ver la talla de la paciente, su estado nutricional, si no tiene sobrepeso, porque esa es una enfermedad pues muy prevalente en el área de Zacatepec Chiquimula.
Si tiene desnutrición, sabemos que también está el corredor seco en el área de Chiquimula, entonces nosotros somos un, un área geográfica donde hay problemas muy distantes, pero muy cercanos a la vez. O sea, la obesidad por un lado, por una malnutrición y un mal plan educacional de las pacientes, y la desnutrición, pues por falta del recurso económico. Todas las pacientes deberían de tener su esquema de tiroides, una T3, T4 libre, la TSH. Nosotros sabemos que si la paciente tiene hipotiroidismo, el bebé puede tener un cretinismo, es decir, que el bebé va a ser, va a tener una talla corta, este bebé va a tener un déficit de su inteligencia, no va a tener un desarrollo neurológico normal. Y esto se puede detectar tan fácil como hacerle las pruebas tiroideas y darle lo que es su hormona tiroidea para tenerlo normal. Entonces, todas las pacientes deberíamos de hacerle nosotros este tamizaje, entender que toda paciente también debería tener su Papá Nicolau realizado. Aquí en la región, pues la gente en la clínica particular no está de acuerdo con eso. Nosotros le insistimos, pero la mayoría de veces no dejan hacerse el Papa Nicolau, y el Papa Nicolau es una prueba de tamizaje para cáncer cervicuterino que ustedes deben de saber que es la primera causa de cáncer ginecológico en Guatemala. A nivel mundial, la primera causa de muerte por cáncer en la mujer ginecológico es la de mama, pero debido a nuestra pobreza, a nuestra infraestructura de salud y educación, pues lastimosamente el cáncer de cervix es la primera causa de muerte. ¿Y por qué les digo lastimosamente? Porque este cáncer es 99.99% prevenible y tenemos una ventana de tiempo entre 5 y 10 años para poderlo detectar y prevenir. Entonces esto vamos a tener ya en el último mes una clase de esto, pero es importante que lo sepan. El registro de vacunación, hablarle a la paciente sobre su esquema de vacunación. Es vital el tétano se debe poner a partir de las 20 semanas. Aquí hemos tenido problemas que las pacientes se vacunan antes de esa fecha, pero según el CLAP debería ser después de las 20 semanas y se repite a la cuarta semana su dosis. Toda paciente debería tomar ácido fólico, como lo mencionamos ayer, 5 miligramos ella y su pareja previo a la concepción, y tomar los 5 miligramos de ácido fólico durante las primeras 12 semanas y suplementar durante todo el embarazo lo que es el hierro, ya que este elemento no puede ser, no se satisface con una dieta normal, entonces debemos de darle su hierro. Idealmente ustedes saben que la epigenética es lo siguiente. La epigenética es que nosotros podemos transformar el exponencial genético de nuestro bebé dentro del útero, dependiendo de las circunstancias que le rodean. Es decir, si mi mamá come saludable, si mi mamá no tiene contacto con sustancias deleterias, no tiene contacto con alcohol, no es fumadora pasiva, si mi mamá hace deporte, si vive en un lugar tranquilo, libre del estrés, el ADN va a físicamente desarrollar las cualidades positivas del ADN tanto del papá o de la mamá de la criatura. Pero si nosotros no comemos saludable, no hace ejercicio, se expone a drogas, entonces la, la cadena de ADN que va a generar el paciente pues va a ser el lado negativo de la familia. Entonces eso es importantísimo. Entonces la epigenética puede afectar el 95% de las anomalías fetales. Imagínense ustedes, o sea, lo que nosotros hacemos dentro de útero. Entonces, cuando dijimos ayer que una paciente embarazada puede comer de todo, no debería ser así, solo debería comer cosas saludables. Eso no significa que la paciente esté a dieta, son cosas diferentes. Yo en la clínica le digo a todo el mundo, usted debería comer saludable. Entonces, ¿tengo que hacer dieta, doctor? No, tienes que tener un estilo de vida saludable. Por ejemplo, trata de comer mucha fruta, mucha verdura, trata de evitar las carnes rojas y los mariscos como el camarón, mejor come pescado. Entonces ahí me empiezan a decir, mire, pero el pescado tiene mercurio, no es tan bueno, pero hay que entender qué es lo que comemos. Entonces de lo que comemos debemos de tratar de que sea lo más saludable y que hagamos trabajar mucho menos a lo que es el hígado. Las prenatales
no son para que el bebé crezca realmente, sino las prenatales son multivitamínicos que le van a ayudar al bebé a tener menos riesgo de oxidación y poder desarrollarse mejor. Y yo les comento que no es lo mismo el hierro que el acero. Usted puede tener hierro y acero y se miran igual, pero si usted los mete en agua, uno se oxida y el otro no. Uno es más fuerte y el otro no. ¿Y qué es simple y sencillamente el proceso que tuvo de oxidación y el temple del acero? Es decir, que si nosotros hacemos al bebé más fuerte, como es saludable su mamá, su papá previo a la concepción era un hombre saludable, que hacía deporte, que tomaba vitaminas, y ella lo hace durante el embarazo, pues este bebé va a ser un ser humano fuera del útero mucho más saludable. Todas las pacientes deberían de tener una evaluación odontológica durante el embarazo. En la primera cita deberían de ir todas con el dentista. En el Seguro Social, que fue donde yo hice mi entrenamiento, ya hace un par de años, ya casi 18 años, que todas las pacientes deben de pasar primero con el odontólogo. ¿Y por qué tienen que pasar con el odontólogo? Pues por una simple y sencilla razón. Como lo mencionamos ayer, el trabajo de parto pretérmino, es decir, el nacimiento antes de las 37 semanas, es el responsable del 75% de la mortalidad neonatal. Es decir, causa las enfermedades, causas de ingresos a los intensivos y de muerte en el 75% de los casos. Está bien demostrado que los pacientes que tienen caries tienen un 25% más riesgo de tener trabajo de parto pretérmino o ruptura prematura de membranas ovulares. La ruptura prematura de membranas ovulares es que se rompan las membranas ovulares, o sea, que engloban al bebé, que lo defienden antes del inicio del trabajo de parto. Y si es antes de las 37 semanas, pues es una causa de trabajo prematuro y de infección. Entonces nosotros debemos de orientar ya la medicina a lo que es la prevención, no solo el tratamiento. Nosotros debemos de cambiar ese paradigma que tenemos de solo tratar al paciente. ¿Cuál es el mejor golpe? El que no se da. ¿Cuál es la mejor enfermedad? La que no ocurre. Pero ¿cuál es el mejor accidente? El que no sucede. Entonces, si nosotros prevenimos, pues es mucho mejor tratar una carie, darle su antibiótico y todos tranquilos, su paracetamol, que lo pueden usar tranquilamente, y la paciente va a disminuir un 25% el riesgo de una rotura prematura de membranas ovulares o que la paciente vaya a desarrollar el trabajo de parto prematuro. Eh, Dice, indagar sobre la posible violencia física, mental, psicológica, sexual. Obvio. Ejemplo con las pacientes menores de edad. Nosotros, toda paciente menor de edad, deberemos de referirle a que, y está embarazada, manejarlo de la forma legal para no tener complicaciones. Entonces, nosotros debemos decirle a la paciente que vaya a poner un aviso a la Procuraduría General. ¿Por qué? Porque entonces ya la Procuraduría toma cartas en el asunto, verifica que no haya sido ninguna violación, sino y que todo esté bien para el bien desarrollo de la criatura. Entonces, si nosotros no hacemos esto, tenemos un problema legal. Ustedes van a ver que la PGN o el Ministerio Público va a estar viendo a las pacientes que son menores de edad y les indagan y están en todo su derecho y el trabajo de hacer eso, pero sería mucho más fácil que desde la primera vez que nosotros tomemos a la paciente, decirle a la mamá o al papá, por favor, vaya a la PGN y dé un aviso de que está viviendo con usted, cuál es la situación y que ellos vayan a hacer esa visita. Esta es una ley relativamente nueva, pero que sí está pasando. ¿Qué deberíamos ver nosotros en las diferentes citas? Existen varios esquemas de control prenatal. Hay quienes hablan de un control prenatal de la OMS que hablaba de solo 4 controles prenatales, pero nosotros creemos que por lo menos deberían de ser 5 controles prenatales y entender que cada paciente es diferente. Nosotros no podemos decirle a todas las pacientes que son solo 5 controles prenatales o 8, sino lo vamos a individualizar. Pero las pacientes de bajo riesgo deberían de tener 5 controles prenatales como mínimo. Lo ideal sería, sinceramente, que el primer control prenatal fuera antes de las 12 semanas, entre la semana 11 y 13. Aquí dice primera consulta. ¿Y por qué les digo esto? En la particular, nosotros hacemos el ultrasonido entre las 11 y 13 semanas porque nosotros le realizamos a los bebés pruebas de tamizaje para descartar anomalías, como lo dijimos el día de ayer. Entre la semana 11 y 13 nosotros le miramos el hueso nasal al bebé. Si el bebé tiene su hueso nasal presente y normal, podemos
decir que podemos descartar un síndrome de Down. También los bebés van a formar aquí un pliegue en la nuca, que se llama la translucencia nucal. Dependiendo la edad del paciente, debe de tener cierta medida, y si tiene la medida adecuada, pues podemos decir en un 99% que ese bebé no va a tener anomalías fetales. Si lo tiene presente, no quiere decir que el bebé tenga la anomalía, pero tiene un 5% el riesgo de tener esa anomalía. También podemos verles el ductus arterioso al bebé, y dependiendo de la forma podemos prevenir problemas cardíacos en el paciente. También lo hacemos como una prueba de tamizaje para la detección de lo que va a ser la preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia, doctor? Es la hipertensión en el embarazo aunada a proteinuria, y la palabra dice preeclampsia. Clantos, el dios griego del relámpago, y significa antes de la convulsión. Junto con la hemorragia y la sepsis, son las tres principales causas de muerte en el embarazo. Entonces, ustedes van a saber manejar lo que es la hipertensión más proteinuria durante el embarazo, que puede llevar a la muerte tanto de la mamá como del bebé. Entonces, se le hace un Doppler de las arterias uterinas, y si estas tienen anormalidades o están fuera de los percentiles, nosotros le podemos dar a la paciente lo que es una dosis de, para que me entiendan, cardioaspirina o aspirinita. Y esto se hace, dependiendo de la literatura, a partir de la semana 16. Hay quienes hablan de la semana 13, dependiendo de los estudios. Y esto se da para prevenir la hipertensión o preeclampsia severa durante el embarazo. Hay estudios que, eso apúntelo, que hablan de que se les tiene que dar 1200 miligramos de calcio alimentar a la paciente para prevenir la preeclampsia, pero eso solo va a prevenir la preeclampsia leve, no la grave. Entonces, y uso estos términos para que ustedes entiendan. Vamos a ver que ya no se usa el término de preeclampsia grave o leve, sino que va a tener otros términos que vamos a ir yendo, pero trato de dar los términos y no crear mucha confusión, porque ahorita hay términos que pues realmente no van a conocer. Entonces, por eso, a mi forma particular de ver, el primer control debería de ser antes de la semana 13 o 14. ¿Qué tenemos que hacer en el primer control? Como lo habíamos visto, su papá Nicolau, debemos de hacer su ultrasonido, debemos de hacerles niveles de hemoglobina. Fíjense que nosotros hicimos estudios durante 2 años, antes que podíamos hacer estudios de campo. Ahorita por el COVID no se han podido hacer desde hace un año, y determinamos que los valores normales de hemoglobina en el Hospital Regional de Zacapa eran de 11. O sea, las embarazadas pueden tener 11 gramos de hemoglobina, que es lo normal que se maneja aquí. Entonces, todo el departamento de Zacapa maneja 11 gramos de hemoglobina. Nosotros tenemos que entender que la hemoglobina aumenta dependiendo de los metros de altitud sobre el nivel del mar. Y por cada 1000 metros sobre el nivel del mar arriba, debería de aumentar la hemoglobina 0.7. Pero como nosotros estamos entre 240 y 268 metros sobre el nivel del mar en área de Zacapa, pues podemos hablar tranquilamente que la hemoglobina debería estar en 11 gramos. Durante el embarazo también van a encontrar ustedes que puede haber una anemia fisiológica. ¿Y por qué sucede esto? Porque aumenta 50% el volumen plasmático y solo un 35% el volumen eritrocitario. Y esto sucede porque, pues Papá Dios es perfecto, ¿no? Y hace este aumento del volumen para que pueda crecer el bebé y para defender a la mamá de los efectos hipotensores y dilatores del embarazo, y para que también en el momento que tenga una pérdida hemática durante el parto, la cesárea, pues sea mucho menor la cantidad de eritrocitos que tiene, porque aumenta más el plasma que el eritrocito. Entonces, desde que la semana 12 podemos hablar también de que hay un aumento del 50% de la filtración glomerular. O sea, la embarazada desde el momento de la concepción empiezan a cambiar todas sus hormonas. Podemos hablar que los valores normales de creatinina en una embarazada no deben de pasar de 0.8, también para que lo tengan en cuenta. El grupo sanguíneo y el RH. Hablamos de inmunización RH y no sabemos qué es. Vamos a hablar de ese tema, pero sería más fácil que todas las pacientes tuvieran un tipo de RH positivo. Si fuera negativo, esa paciente ya tiene
una estrellita de factor de riesgo y usted no se debe desprender de ella. Si la paciente tuvo hemorragia, usted debe evaluarle y hacerle una prueba de CUMS indirecto, es decir, si ya tuvo, es que no quiero meterme en ese tema porque los voy a confundir, pero si ya no tuvo contacto ella siendo el bebé positivo y ella negativo. Entonces hay una reacción de antígeno ahí. Pero si la paciente es RH negativo, por el momento bastaría con que usted alertara al residente y decirle, doctor, ese RH negativo, cuando nazca el bebé tenemos que ver que no sea positivo, porque si no hay que ponerle un medicamento que se llama gamma-globulina hiperinmune RH y va a servir para prevenir futuros problemas en los embarazos que vienen. La glucosa en ayunas se le debería hacer a toda la paciente y también se podría hacer, si tuviera factores de riesgo, un test de O'Sullivan, que lo vamos a ver después. El BRL es una prueba no treponémica, pero nosotros sabemos hoy por hoy que la penicilina benzatínica 2.4 millones hoy repetir en 7 días es el tratamiento de elección para la sífilis primaria. Y la única manera de prevenirlo es a través de la penicilina. También debemos hacer un examen de orina. El examen de orina sabemos que no es una prueba de diagnóstico para infección urinaria. También les comento estudios que hicimos por casi 3 años. Y saben, jóvenes, cuál es el porcentaje de valor predictivo positivo, la sensibilidad del examen de orina para infección del tracto urinario, solo el 8%. Del 8%, jóvenes. O sea, realmente el uroanálisis no sirve para detección de orina. Entonces, nos sirve para ver muchas cosas, para ver proteinuria, para ver la densidad, para ver cómo están funcionando los riñones de la paciente, cómo está su acidez. Podemos descartar una cistinitis congénita, un montón de cuestiones, pero realmente no es un examen de predilección para la ITU. ¿Cuál sería el examen ideal? El urocultivo. Y entender que todos los exámenes pueden tener error, inclusive el urocultivo, pero es lo que mejor podemos usar en este momento. Hablamos de el TORCH, que es toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes 1, herpes 2, VIH, tanto inmunoglobulina IgM e IgG. IgM es para saber si está infectándose en este momento o IgG si ya tiene anticuerpos la paciente. Y lo que habíamos dicho, la tiroides. Todo esto debería ser en la primera. También les hablaría yo que a partir de la semana 16 deberíamos de ver lo que es la altura uterina y si tenemos nosotros un Doppler, también la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal, también la toma de la presión arterial es vital para la paciente. Entonces, no solo lo que está en este documento que nosotros les enviamos. Eh, Alrededor de la semana 20, usted ya puede hacer un ultrasonido para descartar anomalías cardíacas, pero en general entre la semana 24 y 26 nosotros podemos evaluar muy bien a través de el ultrasonido lo que son las 4 cámaras cardíacas para descartar anomalías del corazón, ver el eje hacia la izquierda, ver que estén los 2 ventrículos, el septum intacto, los 2 aurículas. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque las anomalías fetales que pueden presentar el 3% de las pacientes, las más comunes son las cardíacas. Entonces es ahí donde más nos aventuramos nosotros para tirar la moneda al aire, para ir buscando qué es lo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, cosas básicas. El primer control, nosotros debemos hacer una prueba de tamizaje de todo e indagar los factores de riesgo que vamos a ver también mañana. Pero a partir de la semana 16, nosotros deberíamos de ir midiendo la altura uterina también. Si no tenemos nosotros lo que es un Doppler, pues con el estetoscopio o con el fetoscopio alrededor de la semana 18 o 20, nosotros vamos a auscultar la frecuencia cardíaca. Estamos hablando que alrededor de la semana 28, 26 ya deberíamos de realizar las maniobras de Leopold, es decir, la maniobra 1 para ver dónde está el polo cefálico en la parte superior de la paciente, la maniobra 2 para ver la situación del feto, la número 3, la del peloteo y el 4 que no haya encajado. Eso nos va dando una orientación si la paciente va a estar en podálica o cefálica. Podálica es que presente sus nalgas o sus pies en el área suprapúbica, que es el área que va a presentar en el momento del parto, que lo ideal debería de ser que se presentara encefálica, o sea, con su cabecita en el cervix.
Ya hablamos de que las pruebas que nosotros debemos de realizar eh, deberían de repetirse. Ejemplo, otra cosa, a la semana 30 a 30 y de la semana 26 a la 34, usted le puede poner al bebé un esquema de maduración pulmonar. Esto significa si nosotros sabemos que el 75% de los mortinatos o de los enfermos o de los ingresos al intensivo es por trabajo de parto pretérmino, porque los bebés no tienen aún maduros sus pulmones, sino que ya están maduros casi en el 99.99% de las 38.5 semanas. Y si el bebé naciera antes de tiempo, que en Guatemala el promedio de trabajo de parto pretérmino puede ser entre el 5 al 20, de trabajo de parto pretérmino puede ser entre el 5 al 20%, y yo no puedo predecir el 95% de los partos pretérmino, pues tengo que tener alguna herramienta para poderle ayudar al bebé a sobrevivir. Y cuando usted tiene pacientes de riesgo, usted puede hacer el esquema de maduración pulmonar, que es 12 miligramos de betametasona el día de hoy y se repite a las 24 horas. Pero como es un esteroide, jóvenes, es un esteroide, los esteroides pueden alterar, ejemplo, los hallazgos en una infección, y también sabemos nosotros que pueden aumentar los niveles de glucosa. Existe en el embarazo lo que se llamaba la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, su definición es aquella diabetes que se diagnostica por primera vez durante el embarazo o debuta durante el embarazo. Y como eso puede pasar en cualquier momento del embarazo, a manera muy particular, no está en los protocolos, yo a las pacientes un día previo, antes de ponerle su esquema de maduración pulmonar, le hago una hematología para ver que no tenga ninguna infección, le hago un examen de orina y le hago un examen de glucosa. Eso es algo muy particular, nivel de evidencia, doctor Farring. Entonces, son tips que yo les comento. Entonces, ¿y por qué se lo hago un día antes? Para ver que la paciente no vaya a tener pues una subida de la glucosa o que tenga diabetes gestacional, y yo al tratar de ayudarle y ponerle un esteroide le vaya a hacer un daño. Entonces, eso es algo particular. ¿En qué momento sería el ideal de administrar el esquema de maduración pulmonar si ustedes lo quieren utilizar? Hicimos otro estudio. Lo malo es que no los hemos publicado, sino que son estudios propios del CUNARI, pero que aquí está el asesor. Entonces hicimos un estudio de todas las pacientes que se les administró betametasona, o sea, su esquema de maduración pulmonar, y vimos que todas las pacientes tuvieron beneficios comparados con las que no. ¿Qué pasó con estas pacientes? Pues ingresaron mucho menos al intensivo, tuvieron menos riesgo de hemorragia intracraniana, menos riesgo de NEC, menos riesgo de sepsis. Y el único hallazgo fue de los pacientes que se les puso este esquema antes de las 30 semanas tenían 1 centímetro menos de circunferencia cefálica. Ningún hallazgo aparte. Arriba de las 30 semanas todo era igual. Entonces, a manera personal, yo y ustedes son CUNORI, pues, y usamos la información que tenemos, entonces decimos, jóvenes, lo ideal sería que se pusiera a partir de las 30 semanas, si usted lo va a hacer como una medida de profilaxia. Doctor, pero el paciente tiene 27 semanas y la señora tiene ruptura prematura de membranas ovulares o tiene incompetencia cervical, es decir, que el cervix no es competente y se quiere abrir y el bebé va a nacer antes de tiempo, o tuvo un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es decir, se desprendió una parte de la placenta y eso le está haciendo que sangre y es un factor de riesgo. ¿Le tengo que poner su esquema de maduración pulmonar? Pues por supuesto que se lo pone. Doctor, pero no hemos llegado a la semana 30. Pues no importa, o sea, riesgo-beneficio. Usted se lo pone a la semana 27 para que no vaya a haber ningún problema. Voy a dejar de grabar ahorita y vamos a comentar algo ahorita. Permítame un segundo. Yo creo que hoy no grabamos, ¿no? No. Oh, o sigue grabando, dice ahí. Permítame que no tengo acá. Aquí estamos.